Hola, bienvenidas, bienvenidos. Soy Jaime Delgado de ACNI Conciencia Evolutiva, un ciclo de charlas evolutivas con personas que están ayudando a elevar el nivel vibratorio de las personas, por lo mismo el nivel de conciencia planetaria. Estoy en este momento aquí junto al mar con Anthony. Mucho gusto. Gracias por aceptar esta invitación. Gracias, Anthony, por esta oportunidad de conversar un poco sobre distintos temas con tu visión, que es obviamente diferente de la que tenemos normalmente los ecuatorianos. Cuéntanos, por favor, antes de comenzar, un poco sobre tus hitos importantes de tu vida que te han traído hasta este tiempo y a este lugar en Ecuador. Bueno, nací en los Estados Unidos, obviamente, por mi viejo, pero fui educado primero en música y después en antropología para estudios posgrados. Entonces, yo vine a los trópicos, estudié con la Universidad de Florida para mi doctorado en antropología ecológica. Entonces, yo comencé casi hace 40 años a estudiar con indígenas de la Amazonía peruana. Vine al Ecuador primero en el año 1970, pero no como antropólogo, sino como turista, escribiendo música en el Valle de Caracas. Entonces, no entré en el Ecuador nuevamente hasta 2005, cuando hice un estudio para USAID, la Misión Económica de los Estados Unidos, sobre los programas que habían tenido en apoyo de gente indígena del Ecuador. Y esos programas tienen una cierta edad, ¿no? Es cuando yo vine, era como casi 15 años de apoyo de varios tipos. Entonces yo hice un estudio para USAID, evaluando un poco los impactos de esos programas y pensando qué más puede hacer la misión de los Estados Unidos en apoyo de la gente indígena del Ecuador. Parte de la cuestión de la misión siempre ha sido, en un lado, derechos humanos, derechos indígenas, en el otro lado, la preservación de bosques. O sea, el mundo está muy interesado en lo que pasa con los bosques del mundo. Y como sabemos, en la era de calentamiento global. El calentamiento global. El calentamiento global es importante, ¿no? Entonces, yo hice algunas sugerencias a USAID en cuanto a programas del futuro. Y 2 años después, ellos decidieron implementar algunas de sus ideas. Entonces, yo vine al Ecuador en ese tiempo como residente como asesor a este programa y también para contribuir un poco de lo que hago yo, que ahora estoy especializado en hacer mapas de reclamos indígenas, mapas de tierra indígena y mapas que pueden sustentar una base para legalización de tierra o consolidación de bosques humanos indígenas del Ecuador. Entonces, trabajé en esto hasta 2011. Ahorita estoy trabajando desde los Estados Unidos en consultas, pero siempre soy residente aquí. Qué interesante. Entonces, tu vocación de estudiar antropología viene de una inquietud heredada de la música. Bueno, hubo un tiempo en que yo intenté combinar mi interés en música con mi interés en antropología, pero realmente lo que me interesa en música es tocar música. Y no soy etnomúsico. Bueno, pero cierta sensibilidad que te da la música la trasladaste hacia la antropología y más específicamente en el conocimiento de las tribus nativas de Sudamérica y también por su medio ambiente y la preservación de tales culturas, según entiendo. Sí, cuando yo hice mi primer estudio doctoral en los 70s en el Perú, era
con la intención de entender más de la ecología de este grupo indígena Cocamilla que vivieron en el río, un afluente del río Marañón, que es la Amazonía, el río Amazonas. Entonces, era un estudio de la energía, la eficiencia de energía en que ellos persiguieron su vida, ¿no? Entonces, pero al lado de... Yo estuve con ellos 2 años y medio en el monte, con mi esposa y un bebé nuestro. Y al fin del estudio yo me preocupaba más por la sobrevivencia de ellos, porque ellos fueron presionados de todos lados. Entonces, los intereses míos, al fin cuando escribí mi libro sobre ellos y mi tesis, era más sobre su historia, para darles una historia, porque ellos no conocían su propia historia. Y también al final vine a Perú nuevamente, me fui a Perú para ayudarles a formar una federación indígena y reclamar tierra. Entonces, hoy en día tiene su tierra y la Federación Cocamilla siempre vive, ¿no? ¿Qué título tuvo tu tesis, el libro? El libro es Los nativos invisibles. Invisibles. Una pregunta me quedó cuando tú estabas expresando los motivos. Dijiste el nivel de energía. ¿A qué se refiere? Bueno, hay una teoría en la biología y en la economía también, que biología prestó de los economistas, la idea de que el ser humano, cuando está haciendo un trabajo de subsistencia, va a escoger las opciones que producen más fruto para menos trabajo, para menos energía invertida. Entonces, si tú tienes la opción, por ejemplo, de cortar monte alto adentro del bosque o cortar monte que es secundaria al borde de la Amazonía, ¿dónde vas a invertir su energía? Tiene que invertir adentro porque el río crece cada año y uno puede perder todo. Entonces tiene que invertir, pero ¿cuánto tiene que invertir? Obviamente. Eficiencias. ¿Tú encontraste eficiencia en el manejo del entorno de los indígenas? Sí, bueno, lo más interesante para mí de este estudio que he publicado en artículos, no en el libro, era de que ellos son como pastores de pescado, de que ellos viven hoy en un lago de una curva antigua del río Guayaga, y ellos, toda la basura de la comunidad, todo el tripe de pescados, tripe de animales muertos, basura de lo que se deja de cocinar, restos de la cocina, ellos botan en el lago. Ya. El lago es el mismo sitio donde toman su agua. Claro. Entonces, están contaminando. Pero cuando yo hice la medición de cuánta energía invirtieron ellos en cada parte del lago, había varias partes y cada uno tiene nombre. Entonces yo hice un estudio detallado de cuánta energía invirtieron. Frente a la comunidad, cuando el río es abajo es más eficiente en otras partes del lago. Cuando crece el río y los pescados van al bosque, frente a la comunidad donde ellos están subsidiando la energía de los pescados, era lo más eficiente pescar frente a la comunidad. Entonces ellos están invirtiendo su tiempo en domesticarlos, se puede decir, los pescados frente a la comunidad, que no fueron de mucho valor a ellos en la mayor parte del año, pero cuando la emergencia del levantamiento de agua, entonces ya era su fuente de pescado de proteína más fuerte. Déjame entender entonces. Ellos normalmente, los desechos de su consumo de pescado específicamente y de todo su consumo en general, verduras, vegetales, cualquiera que sea la alimentación en la selva, lo arrojaban cerca de donde ellos están. Y además los desechos del ser humano mismo. Pero a su vez de eso, que en un comienzo puede ser inadecuado porque está contaminando su entorno,
se constituyó en la fuente de alimentación de las futuras invasiones, digamos, de pescado producto de la crecida del río y del lago. Y lo que es interesante para su religión es que las normas de que indican a ellos que deben disponer de orgánicos en el lago fueron apoyadas por mitos y creencias religiosas de ellos. Entonces ellos no cuestionan, no tienen idea ellos de que lo que están haciendo en cuanto a la proteína. Están siguiendo su propia religión. Entonces estamos viendo que mitos creados en la comunidad, en este caso específico, mitos creados en esa comunidad que la gente lo sigue inconscientemente o irracionalmente, resultan en beneficio. Sí, es una adaptación cultural. Y las cosas más importantes en la cultura siempre son de esta clase, ¿no? Ya. De que siempre están apoyados más por creencias que no cuestionan, no tenemos cuestión. Esto me abre unas preguntas en la cabeza. Quienes establecieron los mitos tendrían conocimiento del efecto que el cumplimiento de tales mitos tiene que ver con el entorno. Me imagino de que en algún momento en el pasado de cada cultura, de que hay un momento en que una acción beneficiosa para ellos es consciente, pero si es muy efectivo es como evolución, ¿no? Porque si es muy efectivo y quiere alojar esta creencia y la práctica para el apoyo de la gente, tiene que pasar a la política moral y no la política racional. Racional en forma de mitos, claro. Pero entonces, digamos que en el mismo contexto, ¿qué pasaba si venía la civilización a esas etnias y decía, no contamines tu entorno, no botes intestinos de pescados, no botes basura alrededor tuyo? ¿Qué habría pasado si ellos siguen el condicionamiento racional de la civilización, de no botar basura en su entorno? Hubiera sido eliminado. O sea, bueno, la cosa funciona igual para nosotros, ¿no? Por ejemplo, Navidad en los Estados Unidos. Sabemos que 70% de las ventas comerciales en los Estados Unidos vienen en la época de Navidad, comenzando después de noviembre y pasando hasta enero. Entonces, nosotros gastamos cantidades enormes. ¿Cuál es la razón, el razonamiento de nosotros? Tiene que ver con la religión, tiene que ver con la bondad, con la generosidad, de que tenemos que dar regalos, etcétera, etcétera. No es que estamos ayudando a la economía de los Estados Unidos. Entonces, para funcionar para nosotros, tiene que ser este tipo de racional, es moral. El razonamiento es moral, no es racional. Racionalmente tenemos que poner los corteos en la bolsa y cuidar los recursos, ¿no? Pero la cultura no opera en este nivel. Hay gente, por supuesto, economistas que están midiendo cada momento de cuánto ha gastado, cómo está yendo la economía, pero yo no conozco a nadie que participe en Navidad por esta razón. Para ellos, de hecho, en los Estados Unidos se considera un poco de que hay gente que mezquina, de que hay gente que no toman el espíritu de Navidad, etc. Son este tipo de personas que hacen mediciones económicas. Sabemos que es una realidad, pero eso no es la razón, no es el motivo para el comportamiento. Siguiendo con este razonamiento, entonces, es relativo las prácticas y las situaciones que una sociedad dada las utiliza. Es relativo en el tiempo ver los resultados, porque en unos casos será muy efectivo y en otros no. Beneficioso para la comunidad, me refiero. En este caso que tú te refieres a la Navidad, específicamente en Estados Unidos, los países
del norte. El capitalismo ha penetrado a todos los países. Es un capitalismo... y en la forma de Santa Claus, claro, y Navidad, y claro, árboles de Navidad, claro, yo veo hasta claro, la China tiene. Claro, y bueno, es una globalización, lo Sí. que denominamos globalización, sin que nadie se cuestione si es positivo o negativo para la supervivencia del ser humano en el mismo planeta, porque con ciertas costumbres estamos utilizando más de lo que podemos, de lo que la naturaleza Sí. normalmente produce. Es la cosa interesante, porque las mismas reglas culturales o la misma función cultural aplican a nosotros y también a los indígenas. Ya. Pero en caso de los indígenas, apoya a su subsistencia y su sobrevivencia De la especie, claro. de ellos. De Y la para etnia. nosotros, la misma cosa contribuye a la destrucción del mundo, ¿no? Ok, entonces lo que podemos ver, sí, podemos ver el mecanismo está ahí. a la escala en que se realiza en la comunidad apoyada por mitos, el consumo basado en mitos en las comunidades nativas es completamente armónico con su entorno. En tanto, A veces, normalmente a veces, ya. Pero en las sociedades citadinas actuales es completamente lo contrario, estás diciendo. Sí, bueno, tiene que pensar así, de que la tasa de crecimiento de la población humana durante casi toda nuestra historia ha sido menos que 0.001 porcentaje al año. Ya. Después de agricultura, la evolución de la agricultura, hace 12.000 años más o menos, el crecimiento es más de 2%, 2.000 veces más grande que antes, ¿no? ¿Y en la Entonces, los mecanismos culturales que funcionan en una población que no crece, que es estable, pueden contribuir a la subsistencia de ellos y también la sobrevivencia de los animales en que viven, porque la gente de África, a través de miles de años, han tenido una relación con estos animales de que no matan todo. Entonces, pero se ha podido crecer y reproducir. Una vez que encontramos los mismos animales en Norteamérica, cuando vino los indígenas de Asia, claro, en menos de 1000 años están casi eliminados todos esos animales porque no hemos evolucionado con ellos. O sea, venimos a una cosa nueva y cultura sigue funcionando, pero no es apoyador de la... Déjame poner esto en otros términos. O sea, estás hablando específicamente en Norteamérica, había una interacción ser humano-animales. Los animales evolucionaron racionalmente, en tanto los humanos reaccionaron y evolucionaron animalmente, destruyendo su entorno. Sí, no hubo una coevolución con estos animales. Coevolución en África es demostrado, ¿no? Ahora no está funcionando muy bien porque los influencias de las economías y la realidad de plata. Es cuestión interesante. Si considera esto, de que en el mundo eficiente, si tú persigues un animal hasta que son muy raros y tienes que invertir mucho tiempo buscándolos, vas a dejar al último. Va a tomar presas que son menos, que te cuestan menos. Entonces va a ampliar su dieta. En un mundo capitalista, persigue estos animales y el último vale más en plata, vale la pena exterminarlo. Y como eso, los caimanes, cuando sus pieles llegaban a ser valiosos en la Amazonía, estaban eliminados. Entonces, la función de la relación entre una sociedad capitalista y la sociedad indígena o la naturaleza es, en el caso nuestro, muy destructivo. En caso de grupos indígenas, muchas veces ellos no han eliminado sus animales. Sostenible. Es más sostenible. Gracias, Anthony, por esta oportunidad de conversar un poco sobre distintos temas con tu visión, que es obviamente diferente de la que tenemos normalmente los ecuatorianos.